Durante siglos, la Biblia fue leída como una frontera entre lo real y lo imaginado. Un texto que dividía a quienes creían sin dudar y a quienes dudaban sin creer. Algunos la abrazaron como verdad absoluta, dictada por la voluntad de un Dios. Otros la consideraron literatura, buena, simbólica, poderosa, pero sin más peso que el de un mito bien construido. Entre ambos extremos, la ciencia caminó durante años con cautela, hasta que la Tierra empezó a hablar. En algunos lugares habló tan claro que ni la fe pudo decir que exageraba, ni el escepticismo que se trataba de coincidencias, porque en ciertos momentos la Biblia dice que algo ocurrió, y al excavar ese algo aparece una capa de ceniza, una muralla rota, una piedra escrita con el nombre justo en el sitio justo. No es cuestión de rezar ni de negar, es cuestión de mirar los hechos. En este recorrido vamos a examinar los puntos en los que la arqueología, la historia y la ciencia moderna confirmaron lo que antes era solo relato. Episodios en los que el mito dejó huella, y donde la tierra, sin poesía ni dogma, susurró: esto pasó. La Biblia dice que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. El relato es gráfico. Un sitio de varios meses, la ciudad ardiendo, el templo derribado, los muros vencidos. Mujeres escondiendo a sus hijos, hombres degollados entre piedras. Durante siglos, muchos lo asumieron como metáfora, una forma de simbolizar la caída espiritual del pueblo de Israel, una fábula para marcar el precio del pecado y la desobediencia. Hasta que en las últimas décadas, arqueólogos empezaron a excavar bajo el terreno donde estuvo la antigua ciudad de David, en las laderas al sur de la actual Jerusalén. Lo que hallaron no se prestaba a parábolas. Había capas enteras de ceniza compactada, visibles a simple vista. Fragmentos de cerámica reventada por el calor. Puntas de flechas babilónicas clavadas aún en la piedra. Mampostería ennegrecida por fuego intenso. Y todo en el estrato correcto, datado con precisión en el siglo VI a.C. La evidencia física confirmaba lo escrito. Jerusalén fue sitiada, incendiada y arrasada por los babilonios. No fue un símbolo. Fue un incendio real, una derrota política, una masacre urbana. En arqueología, este fenómeno tiene un nombre: estrato de destrucción. Y el de Jerusalén en ese año específico no tiene discusión. La narrativa bíblica, por una vez, coincidía con la tierra quemada, literalmente. No se trataba de una lección espiritual, se trataba de historia documentada en fuego, piedra y sangre. Donde otros vieron castigo divino, la ciencia vio cenizas, y esa diferencia entre lo que se cree y lo que queda es la que convierte un mito en un hecho. David, héroe nacional, según la Biblia. El niño que venció a Goliat con una honda, el músico melancólico, el estratega, el fugitivo, el rey. Su nombre aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento, pero fuera de él, silencio. Durante siglos, ningún documento, ninguna inscripción, ninguna prueba tangible fuera del texto religioso. Para muchos historiadores modernos, David no era una figura histórica. Era un personaje útil, una mezcla de arquetipos para construir identidad colectiva. Un mito fundador, hasta 1993. Ese año, en Tel Dan, al norte de Israel, un equipo de arqueólogos desenterró una estela rota. Era aramea. La inscripción estaba incompleta, erosionada, pero una línea era legible y contundente. Beit David, en la casa de David. No se trataba de un elogio, era una mención administrativa hecha por un enemigo. Un rival que reconocía a David como figura real, política, activa en la historia regional. Era, en términos modernos, una cita hostil, pero válida. La importancia fue inmediata. No era teología, era piedra. No venía de Israel, sino de Aram. No era leyenda transmitida por escribas. Era un dato incrustado en roca, tallado por manos que lo enfrentaron. Aquel fragmento de piedra enterrado durante más de 2000 años se convirtió en la primera confirmación extrabíblica de la existencia de David. Con ello, dejaba de ser una fábula sin fuentes y pasaba a ocupar su lugar incómodo, sí, pero legítimo, del tablero geopolítico del siglo X a.C.
No fue un pergamino sagrado lo que lo confirmó, fue su enemigo. Y eso en historia pesa más que cualquier salmo. En el libro de Josué hay un pasaje que ha desconcertado a generaciones. En plena batalla contra los amorreos, Josué levanta su voz y, según el texto, el sol se detiene. También la luna. El día se alarga milagrosamente para que los hebreos terminen de vencer. Para unos es una imagen teológica, el poder de Dios sobre el tiempo. Para otros, una fantasía primitiva. Pero algunos astrónomos modernos decidieron mirar el cielo con otros ojos. Utilizando modelos de simulación del sistema solar, cálculos orbitales y datos de eclipses antiguos, investigadores británicos encontraron algo interesante. El 30 de octubre del año 1207 a.C., se produjo un eclipse solar anular visible sobre Canaán. Un eclipse anular no es un oscurecimiento total, pero sí repentino. A mitad del día, la luz cambia, las sombras se deforman, el mundo se enrarece. No hay combate que no se detenga si el cielo hace eso. El fenómeno ocurrió justo en la franja temporal donde las cronologías bíblicas ubican la vida de Josué. No implica que el sol realmente se haya detenido, pero sí que, para los ojos de un ejército sin conocimiento astronómico, el efecto fue el mismo. El mundo pareció alterarse. El día dejó de comportarse como debía, y lo que para nosotros es un eclipse, para ellos fue una señal. No fue el sol el que se detuvo, fue el tiempo percibido. Y en tiempos antiguos eso bastaba para llamar milagro a lo que hoy llamamos ciencia. La Biblia relata que el faraón de Egipto conquistó la ciudad cananea de Geser y la ofreció como dote a su hija, quien se casó con el rey Salomón. Una transacción política. Un matrimonio que unía a dos potencias de la época. Durante años se pensó que esa historia era decorativa, un adorno diplomático sin base real. Pero cuando los arqueólogos excavaron Geser, encontraron mucho más que escombros. Primero, restos de destrucción masiva. La ciudad había sido arrasada en el siglo X a.C., exactamente cuando la Biblia ubica el reinado de Salomón. Segundo, una reconstrucción notable. Portones de 6 cámaras, murallas dobles, patrones de fortificación idénticos a los hallados en otras ciudades asociadas al reinado de Salomón, como Megiddo y Jasón. Esta coincidencia arquitectónica no ocurre por azar. Es firma política. No hay inscripción que diga Salomón estuvo aquí, pero los muros sí hablan. Las dimensiones, los materiales, la organización del espacio. Todo coincide con un proyecto estatal. Uno que requería autoridad central, recursos y visión. En términos modernos, planificación urbana. Lo que la Biblia relataba como un dote, la arqueología lo confirmó como un acuerdo estratégico tangible. El reino existía, construía. No se trató solo de un matrimonio, fue infraestructura. Y si algo demuestra el poder de un rey antiguo, no es su linaje, es lo que levantó y lo que perdura. El libro de Reyes cuenta que Sennacherib, rey de Asiria, rodeó Jerusalén con un ejército de más de 180,000 hombres. En una sola noche, dice el texto, un ángel del Señor pasó entre las tiendas y cuando amaneció, estaban todos muertos. Para siglos de lectores era un milagro, para muchos historiadores, propaganda. Pero la ausencia de exageración en las crónicas asirias dice algo. Sennacherib dejó constancia detallada de sus campañas en todo el Levante. Registró conquistas, botines, esclavos, pero en el caso de Jerusalén solo menciona que recibió tributo del rey Ezequías. No se habla de victoria militar, no hay mención de tomar la ciudad. Eso para un imperio obsesionado con documentar el poder es inusual. Y hay más. En las afueras de Jerusalén, excavaciones recientes revelaron restos de un gran campamento abandonado. Disposición ordenada, sin señales de batalla, sin saqueo. Simplemente desocupado, como si hubieran desaparecido de golpe. Algunos especialistas sugieren una epidemia repentina, fiebre tifoidea, disentería,
Un brote capaz de arrasar con miles en cuestión de horas, especialmente en un entorno cerrado y sin higiene como un campamento en guerra. No se encontró un ángel, pero tampoco hay registros de asalto. Lo que queda es un silencio arqueológico interrumpido solo por objetos olvidados, puntas de lanza, restos de cerámica y estructuras medio terminadas. Como si alguien hubiera tenido que huir, o no hubiera tenido tiempo de hacerlo. A veces no hace falta un ángel, basta con un microbio. Y aunque eso no suene tan épico, el resultado es el mismo. Un ejército que, una mañana, simplemente ya no estaba. La Biblia no necesita que la defiendan, tampoco que la nieguen. Está ahí desde hace siglos, contada, copiada, creída o ignorada. Pero cuando la tierra empieza a decir lo mismo que los antiguos textos, algo cambia. Cuando una ciudad arde justo donde debía arder, cuando un nombre aparece tallado por quien lo odiaba, cuando un eclipse coincide con una batalla escrita hace 3000 años, no es fe, es coincidencia con evidencia. Y entonces, lo incómodo ya no es que la Biblia contenga mitos, lo incómodo es que a veces no los contiene. Quizás no se trate de creer en todo, ni de rechazarlo todo. Tal vez se trata de entender que hay momentos en los que el mito y la historia pisan el mismo suelo y dejan la misma huella.